Hermosa. Bueno, hermanos, vamos a entrar ya a la palabra. ¿Qué tal si me colocan el título del sermón? Como les dijera, estoy feliz porque por fin preparé este estudio. Es primera vez que voy a hablar de este tema. No se me había dado la oportunidad. Siempre me inquietó este pasaje cuando cuando Dios le dijo a Pablo, después de él haberle orado por un aguijón en la carne, la respuesta de Dios es: no te voy a sanar, bástate mi gracia. Es un pasaje complicado de predicar y aún hasta de escuchar. Este es un tema teológico, un tema doctrinal. Hace parte de la doctrina cristiana. Lastimosamente, en nuestras iglesias se ha metido la teología de la prosperidad. Y la teología de la prosperidad es: le pido a Dios y Dios tiene que darme. Lo obligamos a Dios a que actúe. Que un hijo de Dios no puede sufrir, que un hijo de Dios no tiene por qué padecer. Esa es la teología de la prosperidad. Pero eso es mentira. Esa no es la doctrina cristiana. Amén, hermanos. Es algo que se ha metido dentro de las iglesias y lastimosamente eso hay que sacarlo, porque eso no hace parte de la doctrina de Dios. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a leer la palabra de Dios en 2 Corintios 12, del 7 al 10. Y para que la grandeza de Dios y las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. Me fue dado, quiere decir que Él no lo buscó, porque muchas veces también hay aguijones que nosotros mismos nos buscamos. Pero aquí dice que le fue dado un aguijón en la carne. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enalteciese sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y la respuesta que recibí de parte de Dios es: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, con alegría, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Tremendo eso, ¿no? ¿Quién se goza en las debilidades? Me gozo en las afrentas, me gozo en las necesidades, me gozo en las persecuciones, me gozo en las angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pueden tomar asiento, hermanos. Hoy vamos a hablar tal vez del apóstol Pablo. Tal vez para mí si no es el primero, es el segundo personaje bíblico más grande que hay en la Biblia. Para mí se disputan esos 2 puestos, Moisés y Pablo, aunque hay otros, pero pues a mi gusto, ¿no? Aquí en este pasaje vemos que el apóstol Pablo recibió como respuesta un no. Pablo le pedía a Dios, le dio una petición a Dios y Dios le dijo que no. El apóstol Pablo le dijo: Señor, quítame este aguijón de la carne. Pero la respuesta de Dios para Pablo es: bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Este pasaje siempre me ha inquietado y me perdonan, pero yo a veces no entendía esa respuesta de parte de Dios. Nunca he predicado sobre este pasaje porque siempre creí que no estaba preparado para enseñarlo. Porque la respuesta que Dios le dio al apóstol Pablo
nos hace comprender a usted y a mí que algún día vamos a recibir ¿qué? Un no como respuesta por parte de Dios. Y este pasaje también nos va a enseñar a nosotros que Dios no siempre nos va a librar de nuestros problemas. Tal vez alguien diga en esta mañana, de los que estamos acá, pero ¿por qué Dios dio un no como respuesta? Pues que me hubiera dado a mí un no como respuesta está bien, pero es que es el apóstol Pablo. Si Dios es un Dios de misericordia y de amor, ¿por qué Dios le dio un no al apóstol Pablo? Si Dios es un Dios omnipotente, quiere decir que Dios tiene la capacidad de darnos lo que le pidamos. Si Dios es un Dios omnipotente, ¿por qué Dios no le dio un sí al apóstol Pablo? ¿Se acuerdan Lucas 1:37? Jesucristo nos lo dijo, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces, si no hay nada difícil ni imposible para nuestro Dios, entonces, ¿cuáles fueron los motivos? ¿Cuáles fueron los propósitos del por qué Dios le dijo un no como respuesta al apóstol Pablo? Les cuento que no vamos a tener todas las respuestas del por qué Dios le contestó un no al apóstol Pablo, pero en este estudio sí vamos a ver al menos una respuesta del por qué Dios le dijo que no. La primera frase que quiero que leamos está en el verso 7, la parte subrayada. Dice, me fue dado un aguijón, ¿qué? En la carne. ¿Cuál será ese aguijón del apóstol Pablo? Pues les cuento, no sabemos. A través de los años los teólogos no se han puesto de acuerdo cuál fue el aguijón del apóstol Pablo. Algunos dicen que era una enfermedad, la mayoría dicen eso. Otros dicen que era una discapacidad física que tenía el apóstol Pablo. Otros un problema, una aflicción, una angustia. ¿Usted sabía que también hay aguijones que son personas? Las personas, a veces hay personas que son aguijones. ¿Amén o no? Hay un pastor que hace estas preguntas siempre cuando predica y me encantan esas preguntas. Porque estas preguntas no son mías, pero son del pastor. Dice, ¿es fácil vivir con usted? Hágase esa pregunta. ¿Es fácil vivir con usted? ¿Es agradable vivir con usted? ¿O a toda hora es gritos? A toda hora es peleas, a toda hora son insultos. ¿Es agradable vivir con usted? ¿Tu hogar es el mejor lugar para vivir? ¿Usted anhela llegar a casa? ¿O usted anhela estar fuera de casa lo más que pueda? A veces hay personas que son aguijones. Entonces no sabemos cuál era el aguijón del apóstol Pablo. Pero lo que sí sabemos es que afligía en gran extremo ¿a quién? Al apóstol Pablo. Yo creo que muchos de los que estamos acá nos identificamos con el apóstol Pablo. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida también hemos experimentado nuestros propios ¿qué? Aguijones. Amén. Aguijones que nos doblega, aguijones que nos afligen, aflicciones que nos humillan.
De pronto una persona que tenga una discapacidad física, algún defecto físico, de pronto ese es su aguijón. Y usted tal vez se avergüenza de eso. Y tal vez ese es un aguijón. Puede que el aguijón tuyo sea una enfermedad crónica. Cuando digo una enfermedad crónica, significa que no tiene cura. Una enfermedad que todos los días antes degrada más la salud y degrada más a la persona. Un aguijón puede ser una enfermedad que tenga tu hijo, tu esposo, tu esposa o tus padres. Tal vez un aguijón es una escasez, una necesidad, una afrenta, una angustia, un temor, un trauma, tal vez algún dolor, alguna persecución o alguna debilidad. En sí, un aguijón es algo que nos aflige en extremo. Es decir, lo que quiero llegar a es que un uñero no es un aguijón en la carne. ¿Me hago entender? No falta, pues, cierto, el que le esté diciendo, Señor, es que yo tengo un aguijón en la carne, acá un uñero. No, eso no es un aguijón. Verso 8. Vamos a leer la segunda frase. Me pasan por favor al segundo punto. Dice que, hubo un aguijón que le fue dado, como lo dije ahora, no fue algo que él buscó, sino que le fue dado. Fue parte del plan de Dios. Y dice que Pablo le oró a Dios 3 veces. Me llama la atención la palabra rogar. Rogar es muy distinto a ¿qué? A pedir. Rogar es suplicar. Rogar es Dios, por favor, lo necesito. Quita de mí este aguijón. Algo que vi en este texto es que otra característica que tiene el aguijón en la carne es que es algo que yo no puedo quitar por mis propias fuerzas. Es algo que solo Dios solo Dios puede quitar. Porque yo creo que si el apóstol Pablo era una necesidad económica, pues simplemente mi hijo trabaje para que supla esa necesidad. Porque lo tiene que pedir a Dios, trabaje. Porque es que somos muy buenos, ¿cierto? Que como Celio, ¿se acuerdan de esos chistes como Celio que tenía una pereza inmensa para ir a desayunar y decía que bueno que alguien me trajera la comida hasta acá, ¿cierto? Porque no quería pararse. Así somos muchos nosotros los cristianos, ¿no? Todo se lo pedimos a Dios, no todo hay que pedírselo a Dios. Hay cosas que usted puede hacer, ¿o no? En cambio, un aguijón en la carne sí es algo que solo Dios solo Dios puede quitar ese aguijón. Son problemas que usted y yo no podemos solucionar. Son situaciones que usted y yo no podemos cambiar. Como lo dije ahora, una enfermedad crónica, una discapacidad física, aún hasta la conversión de un hijo. Eso no está en mis manos, eso no está en mi facultad hacerlo. Solo un milagro de Dios puede hacer que mi hijo se convierta a Dios, que deje la droga, que mi esposo se convierta a Cristo. Esos son aguijones. Y el apóstol Pablo dice acá que 3 veces le ha rogado a Dios. Esa palabra ahí 3 veces no hay que tomarlo tan literal, porque hay hermanitos que le oro nomás 3 veces a Dios y ya, para de contar. Lo que fue, ¿cierto? Y si me lo va a dar, que me lo dé, pero más de 3 veces no se lo pido. No. Esa parte de 3 veces no hay que tomarlo tan literal. Puede que Pablo haya orado 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años.
Pero algo que tiene una característica de los aguijones en la carne, que lo diferencia de otros problemas, de otras necesidades, es que cuando usted y yo le pedimos a Dios algo y nada. ¿Le ha pasado? Cuando usted le pide algo a Dios y antes de arreglarse, ¿antes qué? Se empeora. Ah, ya. Entonces eso es un aguijón en la carne. Cuando usted le pide algo a Dios y con el tiempo usted descubre que nada, que la respuesta es no. Quiero aclarar este punto porque la idea es que no me malinterprete. Yo no estoy diciendo de que a Dios no hay que pedirle. A Dios hay que pedirle, a Dios hay que clamarle, a Dios hay que ayunar, hay que buscar de Dios para que nos quite esos aguijones. Pero ya cuando el apóstol Pablo se dio cuenta la respuesta de Dios, que no, ya Pablo desistió, no siguió pidiéndole a Dios. Pero bueno, como usted y yo no somos Pablo, ¿cierto que sí? Entonces, ¿cómo saber si Dios no nos va a dar algo? O si sí nos va a dar algo. Yo les cuento algo. Mi mamá, ella se convirtió al Señor hace 54 años. A mi mamá le fue muy mal. Hace 50 años ser evangélico era un delito. Eso daba cárcel. A mi mamá la expulsaron de la casa, la echaron, no querían saber nada de ella, mis abuelos, mis tíos. Y mi mamá le pidió a Dios por la conversión de su familia. Y hermanos, a los 15 años, Dios empezó a hacer el milagro. Entonces, a Dios hay que orarle, seguir clamando. Ya si Dios te dice a vos, bástate mi gracia, ya, deja de pedir. Amén. Pero cuando tú sepas la respuesta de quién, de Dios. ¿Está claro o no? Por eso dije que no es tan fácil predicar este sermón. Aquí la idea es que Dios no es que Dios no haya escuchado a Pablo, Dios sí lo escuchó. Amén. Simplemente la respuesta del Señor fue no. No. Dirá usted, ¿pero por qué? Bueno, ya. Espere, ya casi nos va a decir el Señor por qué. Vámonos al verso 9 y quiero resaltar ahí la frase, bástate ¿qué? Mi gracia. El apóstol Pablo le pidió a Dios que le quitara ese aguijón y el Señor le dijo que no. Dios le dijo que no le quitaría ese aguijón. Dios le dijo que le daría su gracia, que en vez de quitar ese aguijón le iba a dar su gracia, le iba a dar el poder para poder ¿qué? Soportar ¿qué? Ese aguijón. ¿Cómo la dio? Dios le dijo, no te voy a quitar ese aguijón, pero te voy a dar la gracia, el poder y las fuerzas para que usted soporte ¿qué? Ese aguijón. Tremendo, ¿no? Usted creyó que tal vez el Señor te iba a hablar hoy de otra manera, ¿no? Y es verdad, porque estamos muy mal enseñados, estamos muy incapacitados para aceptar estos aguijones. Y no es fácil vivir con ciertas situaciones en la vida. Y no es fácil que Dios me diga, bástate ¿qué? Mi gracia. Bástate mi gracia significa
que Dios te va a ayudar para enfrentar esa situación. Que Dios te va a sostener en medio de esa circunstancia. Bástate mi gracia significa que Dios te va a levantar cuando usted ya se siente sin fuerzas. Bástate mi gracia significa que Dios te va a capacitar para sobrepasar cualquier prueba. Que Dios te va a dar el poder y las fuerzas para sobrellevar ese aguijón. Y que cuando usted y yo necesitemos el consuelo de Dios, ahí va a estar la gracia de Dios consolándonos. Y que Dios nos va a dar el triunfo y la victoria, aunque tengamos ese aguijón. Amén, hermanos. Esta reflexión. Fanny Crosby, ella a los 3 años, un doctor con un mal procedimiento le dañó la vista. Su papá murió, su mamá tuvo que trabajar toda la vida, su abuela lo crió. Su abuela fue la que le dio ánimo, le dijo: usted, aunque sea ciega, usted puede ser un instrumento en las manos de Dios. Y fue la primer mujer que entró al Senado en Estados Unidos. Y fue una mujer que impulsó las leyes en Estados Unidos para que en todas las escuelas o escuelas especiales se les pudiera enseñar a los ciegos. Escribió muchos libros. Fue a la universidad, enseñó en esa universidad, fue misionera. Un aguijón que Dios le dijo que ¿qué? Que no. Y le dijo: bástate mi gracia, te voy a ayudar, te voy a dar el poder y las fuerzas, te voy a consolar cuando lleguen esos momentos duros y voy a hacer que triunfes. Aún en medio de la ceguera. ¿Cuántas veces nos hemos sentido: Señor, no soy capaz? ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios: Dios, no es fácil por lo que estoy pasando? Joel 3:10. Tremendo ese texto. Mira lo que está subrayado ahí. Diga el débil: fuerte soy. Pablo fue un hombre que tuvo ese aguijón, pero pese a ese aguijón le siguió sirviendo a Dios. Amén. Pese a ese aguijón le siguió predicando la palabra de Dios. Pese a ese aguijón fue misionero. Pero lastimosamente muchos de nosotros, cuando le pedimos algo a Dios y Dios nos dice que no, a veces nos desanimamos, a veces nos enojamos contra Dios, a veces renegamos contra Dios, a veces nos apartamos de Dios y no queremos saber más nada de Dios porque Dios no quiere quitarme ese aguijón. Cuarto punto, ya para ir terminando. Quiero resaltar 2 frases de esos 2 textos. 2 Corintios 12, del 9 al 10. Dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿qué? En la debilidad. Piensen en esa frase: mi poder. El Señor le está diciendo a Pablo: mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, mi poder actúa mejor en la debilidad. Es decir, que el poder de Dios no actúa cuando usted se cree fuerte.
Hay gente que se cree muy fuerte, ¿no? Tengo trabajo, tengo salud, tengo familia, me está yendo bien, tengo plata en los bolsillos, en los bancos. Pues déjame decirte que cuando usted se siente fuerte, usted no va a ver el poder de Dios actuando en tu vida. Pero cuando Dios ve que usted y yo somos débiles, entonces Dios va a hacer y va a obrar de una manera maravillosa en nuestra debilidad. Y la otra frase, si John me la coloca, el verso 10 o Duan, dice, porque cuando soy débil, entonces soy ¿qué? Fuerte. Bueno, cierto que esa frase parece loca, ¿no? ¿Se acuerda que el Señor dice que para los que no conocen a Dios, el evangelio les ¿qué? Es locura? Es que esa frase es una locura para muchos de nosotros. ¿Cómo que cuando soy débil entonces soy fuerte? Eso está fuera de la lógica ¿qué? De la lógica humana. ¿Por qué cuando usted es débil y yo soy débil, entonces soy fuerte? Porque cuando yo soy débil es porque yo ya digo, Dios, yo ya no tengo fuerzas. Entonces cuando Dios sabe que usted y yo ya no tenemos fuerzas, ¿sabe Dios qué hace? Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y esa palabra es preciosa. Porque si usted tuviera un poquito de fuerza, entonces Dios no multiplicaría tu fuerza. Dios solo multiplica las fuerzas al que no tiene ¿qué? Nada. Al que no tiene nada de fuerzas. Es donde Dios actúa de una manera más maravillosa. Porque ahí en ese momento es donde dependemos de las fuerzas de Dios y no dependemos de ¿qué? De mis fuerzas. Cuando soy débil, entonces es que soy fuerte. Cuando yo leo esa frase, yo digo, ¿cuántos años Pablo tuvo ese aguijón? Tal vez toda su vida en el cristianismo. Pero eso no le impidió ser un misionero. Eso no le impidió escribir 13 cartas de la Biblia. Eso no le impidió llevar el evangelio donde nunca más se había predicado la palabra. Eso quiere decir que Pablo en todo su ministerio nos está diciendo que él era débil, que él no era el más capaz, que él no era el más inteligente, que él era el que más tenía fuerzas, el más sabio, el más dotado, no, que él era débil. Pablo se ve como un débil, no como un fuerte. Me colocan por favor la diapositiva que sigue. Dice, por tanto, en buena gana. Eso me pegó. Es lo que yo más sobresalto de ahí. De buena gana. No de mala gana, no renegando, no quejándome, no llorando. De buena gana, dice Pablo, me gloriaré más en mis debilidades. Pablo no se gozaba en sus triunfos, en sus éxitos. Él dice que él se gozaba más. ¿En qué? En sus debilidades. ¿Me colocan la otra frase? Esto también me sorprendió. ¿Por qué Pablo aceptó el aguijón? ¿Por qué Pablo se gozaba en sus debilidades? Por amor a Cristo.
Eso lo es todo, eso lo aclara todo. Aquel que no ama a Cristo se va para el mundo porque Dios no le quitó su hijo. Aquel que no ama a Cristo se queja. Aquel que ama a Cristo no acepta al aguijón. Cree que sin ese aguijón no puede vivir. Pero no, todo lo cambia cuando usted y yo amamos a Cristo. El amor a Cristo es el que hace toda la diferencia. Y por eso dice Pablo: me gozo en mis debilidades, me gozo en las afrentas, me gozo en las necesidades, me gozo en las persecuciones, me gozo en las angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si Dios no me quita el aguijón, entonces hay que caer de rodillas y decirle a Dios: Dios, ya no aguanto más. Señor, ya no tengo fuerzas. Señor, yo no creo que sea capaz de seguir soportando esto. Y esto cada día, cada año se vuelve peor. Y cuando usted y yo caemos de rodillas y le decimos a Dios: Dios, yo soy débil, no tengo fuerzas, entonces Dios va a venir y va a multiplicar las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces Dios me va a dar paciencia para soportar la prueba. Quiero leer una frase de John Piper, tal vez uno de los mejores predicadores y teólogos que hay en la actualidad. Ya está muy anciano, pero mira lo que dijo este hombre: la más profunda necesidad que tú y yo tenemos en la debilidad y en la adversidad no es obtener un alivio rápido, sino una confianza bien cimentada que las cosas que nos pasan forman parte del más grande propósito de Dios en nuestra vida. Eso es lo que Dios está construyendo en nuestras vidas. Ese es el significado de las debilidades, los insultos, las dificultades, las persecuciones, las calamidades que llegan a nuestra vida por medio de la voluntad de Dios. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por hablarme a mí esta mañana. Gracias por hablar a la iglesia. Allí donde estás, dile al Señor: Señor, yo siento que yo no puedo. Dile al Señor: Señor, yo siento que soy débil, que soy un cobarde. Yo creo, Dios, que no seré capaz. Pero tú me has prometido hoy que bástate mi gracia, que Dios me dará el poder, las fuerzas. Y eso me ha dicho: no te preocupes, con el poder de Dios, con la ayuda de Dios, vas a salir adelante. Sigue amando a Dios, sigue sirviendo a Dios. Recuerda que cuando somos débiles, somos fuertes por el poder de Dios en nosotros. Dios te dice en esta mañana:
Levántate. Dios te dice en esta mañana, no te desesperes, confía. Señor te dice en esta mañana, no te quejes, no te sigas lamentando más. Esta mañana Dios te dice, ama a Cristo así como Pablo amó a Cristo. Eso va a ser la diferencia, amar a Cristo. Ayúdame a entender eso, Dios. Te bástate mi gracia. Ayúdame, oh Dios, a gozarme en mis debilidades, como el apóstol Pablo lo hizo. Ayúdame a creer en esa última frase del apóstol Pablo, porque cuando soy débil, soy fuerte. Cuando soy débil, soy fuerte. Y lo que el Señor nos dijo allí en el libro de Joel, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Y fuerte soy porque Dios está conmigo. Fuerte soy porque no es en mis fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Dios, a ti sea la honra y la gloria. Llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Bien.